Damos la bienvenida a todos mis amados, que tengan hoy un excelente día, que hoy sea un día de mucha bendición y comenzamos bien, comenzamos el día tomados de la mano de Dios. Es la mejor manera de poder comenzar cada jornada, cada día, sabiendo que Dios no nos abandona, que Dios no nos ha dejado, que al contrario, Él cada vez nos toma más fuerte de su mano y nosotros queremos también estar ahí, asearnos de la mano del Señor, sabiendo y entendiendo que definitivamente, yo creo que a esta altura muchos de los que estamos aquí en la sala ya hemos entendido que definitivamente sin Dios no podemos hacer nada. Posiblemente en algunas épocas de nuestra vida intentamos soltarnos de la mano de Dios, irnos cada uno por nuestros caminos y ahí sabemos y supimos en ese momento que no era la mejor decisión. Por eso Dios nos trae con sus lazos de amor nuevamente aquí al redil para volvernos a levantar, a restaurar y darnos nuevas fuerzas. Y eso es lo que vamos a estar hablando en esta mañana. Va a ser un tiempo muy especial, mis amados, un tiempo donde quiero por favor que estemos muy atentos. Es un mensaje muy sencillo, pero seguramente que va a edificar nuestra vida. ¿Cómo levantarse después de la caída? Por favor, vamos a alistarnos, vamos a preparar nuestros oídos espirituales, nuestros oídos físicos. Vamos a abrir nuestro corazón con toda la actitud para recibir estos principios que Dios trae para nosotros en esta mañana, que seguramente nos van a ayudar a muchos de los que estamos acá. Pero si por alguna razón tú dices, yo no me siento que esté en este momento caído, que esté mal, pero me gustaría, porque conozco mucha gente que necesita un consejo, que necesita una palabra de sabiduría, entonces vamos a tomar este mensaje que Dios tiene para nosotros. Y para esto voy a pedirles por favor que abran sus Biblias en el libro de los Proverbios, capítulo 24, a la altura del verso 16, escrito por uno de los hombres más sabios que ha pisado esta tierra. El proverbista dice lo siguiente: porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse, mas los impíos caerán en el mal. Y permítame por favor, lo leemos en la Nueva Traducción Viviente. Dice la Escritura, Proverbios capítulo 24, verso 16, los justos podrán tropezar 7 veces, pero volverán a levantarse. En cambio, basta una sola calamidad para derribar al perverso. Los justos podrán tropezar 7 veces, pero volverán a levantarse. Seguramente muchos de los que estamos aquí hemos atravesado por situaciones difíciles en algún momento de nuestra vida. Yo quiero comenzar hoy con una ilustración. Cuenta la historia que se reunieron todos los animales en la selva, al pie de una gran colina rocosa, para elegir en esa oportunidad al que habría de ser el rey. Pero en aquella oportunidad se encontraban 3 leones y tenían que definir cuál de los 3 iba a ser el rey. Los 3 eran amigos, entonces tendrían que mirar de alguna manera cuál de los 3 iba a ser el rey. Pues vamos a hacer lo siguiente: reunieron a todos los animales que se encontraban ahí y un chango dijo lo siguiente, dijo, pues va a ser muy sencillo, el que logre subir esa colina, el que suba la colina, será el rey, y de esa manera pues sabremos quién es el mejor. Esa fue una propuesta que hizo y fue aceptada por los animales y reunieron a los 3 leones y le dijeron, bueno, queremos que uno de ustedes sea el rey, pero para eso tiene que pasar por una prueba. Y le tocó el turno al primero. El primero comenzó a subir cerca de 3/4 de la montaña, pero cuando estaba ahí no pudo más y cayó. El segundo comenzó con mucho garbo, con muchas ganas a subir la colina, pero simplemente llegó hasta la mitad y cayó. Luego la oportunidad le correspondía al tercer león. Este león ya vio la experiencia de los demás y salió con muchas fuerzas, pero no había llegado siquiera a la mitad de la colina cuando este cayó. Ahora se encontraban en una encrucijada. Ninguno de los 3 había podido llegar a la colina. Ahora, ¿cuál iba a ser el rey entonces? Y en eso aparece el águila. Dice, yo estuve observando desde las alturas cuál fue la actitud de cada uno de ellos cuando estaba subiendo la colina. Y yo quiero dar mi concepto. Lo que yo escuché y lo que yo pude ver de estos leones fue lo siguiente. Cuando el primero que estaba subiendo y no logró y cayó, dijo, esto es imposible.
nunca lo voy a lograr. Mejor me devuelvo. El segundo iba subiendo, pero estaba muy preocupado. ¿Qué tal que yo me caiga? Y el golpe va a ser muy duro. Entre más suba, quizás pueda caer más. Lo mejor es que yo me evito este golpazo y más bien me devuelvo. El tercer león, cuando estaba ahí arrancando, vio que era muy pesada la colina y decidió devolverse. Pero dijo lo siguiente: montaña, hoy me venciste, pero tengo la seguridad que tú no vas a crecer más, que tú te vas a quedar así. Sin embargo, yo voy a seguir intentándolo, yo voy a perseverar y sé que un día lo voy a lograr, un día subiré hasta lo más alto. Y dijo el águila: por esa actitud, yo considero que el rey de la selva será el tercero. Y esto es algo que nos ayuda, es una ilustración, pero que nos ayuda de cómo nosotros en momentos determinados de nuestra vida encaramos las circunstancias. Si yo preguntase en esta mañana en la sala si alguno ha sufrido alguna caída o alguna derrota, ¿alguien podría levantar la mano, por favor? Yo tengo que levantar mi mano. Creo que de una u otra manera nosotros hemos sufrido alguna caída, hemos pasado por alguna derrota o seguramente hemos pasado por un fracaso. La pregunta es, ¿cuál ha sido nuestra actitud? ¿Qué hicimos en ese momento? ¿Nos levantamos? Tal vez algunos tuvieron la actitud del primer león que dijo: no, esto es difícil, yo creo que de esta no salgo y yo mejor me devuelvo porque esto no es para mí. O tal vez algunos tomaron la decisión o la actitud que tomó el tercer león, que dijo: sí, en este momento perdí. Tal vez este ha sido una caída en mi vida, pero me voy a levantar, me voy a preparar, me voy a tomar de la mano de Dios y voy a salir adelante. Esto es cuestión de preparación, cuestión de depender de Dios, cuestión de tiempo, pero sé que Dios tiene un propósito conmigo. Tal vez esa montaña sea muy alta hoy, tal vez el problema sea muy alto hoy, tal vez tú digas: no puedo en este momento, pero tenlo por seguro que si nos tomamos de la mano de Dios, vamos a salir adelante. No importa cuál sea el problema, no importa cuál sea la crisis, no importa cuál sea la situación, no importa cuál ha sido el fracaso, cuál ha sido la derrota. Una de las cosas que hoy vamos a aprender es que Dios nos va a tomar de la mano, nos está tomando de la mano, y eso que antes era una derrota, eso que era el mayor fracaso, se podrá convertir en la mayor victoria para nuestras vidas. Hoy vamos a tocar 3 principios de qué actitud, de qué hacemos cuando estemos pasando por derrota. Y lo primero, quiero que por favor tengamos en cuenta, los que están tomando nota, para que escriban lo siguiente: ¿cómo levantarme después de la caída? Número 1, tener la capacidad para levantarme después de no cumplir con las promesas hechas. Muchos hemos hecho esa promesa, hemos hecho promesas a Dios, hemos hecho promesas a nuestros seres queridos, nos hemos hecho promesas a nosotros mismos aún, que vamos a salir adelante, pero al final encontramos derrota o fracaso. Ha podido más, tal vez nuestra debilidad, ha podido más, tal vez nuestro instinto, nuestra naturaleza caída, nuestra naturaleza pecaminosa que habita en nosotros, la concupiscencia, y finalmente nosotros terminamos derrotados. Muchas personas terminan derrotadas y diciendo: definitivamente esto no es para mí, yo mejor abandono, yo mejor me hago un lado. Otros han pasado por momentos difíciles, por momentos de fracasos, por momentos de decepción a los demás o decepción a Dios, pero dicen: Señor, perdóname, fallé a mi familia, fallé a mis seres queridos, pero aquí estoy para levantarme una vez más. Encontramos en la Biblia un ejemplo muy vivo, y ese ejemplo ha sido el ejemplo de Pedro. Pedro, que tuvo la capacidad de levantarse aún después de haber negado a Jesús. Ahora, no solamente lo negó una vez, ni 2 veces, lo negó 3 veces. Cuando él mismo había prometido, cuando él mismo había dicho: Señor, que nunca te acontezca eso. Eso lo encontramos registrado en el libro de Mateo, capítulo 26, verso 35. Dice la escritura, Mateo 26, 35. Pedro le dijo: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y dice la escritura, y todos los discípulos dijeron lo mismo. Pedro, un hombre impulsivo, un hombre soberbio, un hombre que confiaba en sí mismo, un hombre que confiaba en su autosuficiencia, en su capacidad.
Un hombre que hasta esa altura no había aprendido a depender verdaderamente de Jesús, que dependía solamente en sus fuerzas. Un hombre que hizo una promesa pero que no la cumplió. Un hombre que había dicho yo soy capaz de salir adelante, yo soy capaz de hacer esto o hacer lo otro, pero se dio cuenta que no fue capaz. Muchas veces nosotros también hemos intentado muchas cosas en la vida, mis amados. Muchas veces hemos hecho promesas de vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, pero actuamos en nuestras fuerzas, actuamos en nuestra capacidad. Y cuando nos damos cuenta que en nuestras fuerzas no somos capaces, entonces viene la desilusión, viene la tristeza. Muchas veces nosotros quizás hicimos promesas que no pudimos cumplir. Y eso en momentos determinados nos hace sentir a nosotros de una manera como se sintió Pedro, aquel día que negó a Jesús. ¿Cómo se sintió Pedro? ¿Cuál fue la actitud de Pedro? Dice la Biblia en el versículo 75 de Mateo 26, dice la escritura que entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús. Esas palabras que Jesús le había dicho. Antes que cante el gallo me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, dice la escritura, lloró amargamente. Lloró amargamente. Sintió Pedro que él no podía, que no era capaz, que definitivamente le había fallado a Dios. Después de que él había fracasado en su promesa de seguir a Jesús, de estar con él, de no negarlo, si aún le tocara dar la vida, pero que al maestro no le pasara eso. Él no cumplió con su promesa, pero Dios tenía un propósito con Pedro. Dios tenía un plan en la vida de Pedro. Si nosotros hemos fracasado en honrar a Dios, si hemos fallado en el ministerio, si hemos fallado en nuestra vida espiritual, si en algún momento de nuestra vida nosotros teníamos un ministerio o estábamos en una mejor posición o tú le servías a Dios, pero por alguna razón de la vida, por alguna decisión, una mala decisión que tomaste, ya no estás en ese nivel y tú dices yo de verdad creo que quedé descalificado del ministerio. Yo muchas veces le he hecho promesas a Dios, posiblemente alguien diga. Muchas veces he dicho que no voy a volver a hacer esto, que no voy a volver a hacer lo otro y terminamos fallando. Yo quiero decirles en esta mañana, mis amados, que si fallamos, que si nosotros nos hemos equivocado, lo primero que tenemos que hacer es reconocer esto en nuestra vida y decir, Señor, perdóname. Si le hemos fallado a alguien, tenemos que decir, Señor, perdónanos porque fallamos, porque pusieron la confianza en nosotros, depositaron la confianza en nosotros y le fallamos. Aquí la Biblia dice que Pedro lloró amargamente. Eso nos muestra que hubo un genuino arrepentimiento en la vida de Pedro. Seguramente que Pedro dijo, Señor, ahora entiendo que apartado de ti yo no puedo hacer nada. Tú me habías hablado, tú me habías dicho, pero yo fui terco. Yo quise hacer las cosas en mi fuerza. Yo quise hacer las cosas a mi manera y ahora encuentro que hay fracaso en mi vida. Lo lindo de la historia con el Señor Jesucristo es que Él no nos deja caír. Dice la escritura en el libro de Juan, capítulo 21, desde el verso 15 en adelante, Juan 21, 15, cómo el Señor le da una segunda oportunidad a Pedro. Dios, el Señor Jesucristo, podía haber descalificado a Pedro. Pedro le falló y sencillamente lo hubiera dejado a un lado, lo hubiera dejado al margen. Pedro, tú eres un fracaso. Pedro, tú no sirves para esto. Yo pensé que tú ibas a hacer algo mejor, pero terminaste fracasado. Terminaste negándome, terminaste volviéndome la espalda, terminaste dejándome a un lado. Sin embargo, Dios no es así, mis amados. Nosotros podemos actuar de esa manera. Si alguien nos falla, si alguien se equivoca con nosotros, si alguien nos decepciona, sencillamente le volteamos la espalda, sencillamente no le hablamos más, sencillamente nos hacemos los indiferentes. Pero Dios no es así. Dice la escritura en el versículo 15 de Juan 21 que cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él dijo, apacienta mis corderos. Dice la escritura en el verso 16, volvió a decirle él la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo. Diga conmigo, Dios lo sabe todo. Esta tercera vez Pedro reconoció, Pedro pudo aceptar que el Señor Jesús lo sabía todo. Cuando la primera vez el Señor le dijo, Pedro, tú me vas a negar, dijo, no, Señor, así tendrían que pasar por encima de mí, pero yo nunca te voy a negar. Ahora aquí ya Pedro, después de que ha entendido que apartado de Dios nada puede hacer, ahora reconoce, Señor, tú lo sabes todo.
tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. ¿Qué le está diciendo el Señor? Pedro, fallaste. Pedro, te equivocaste. Pero te voy a una segunda oportunidad. Dios tiene una segunda oportunidad para ti. Hoy Dios nos reúne en la sala para decirnos, este es un tiempo donde ya pasaste por la experiencia. Un tiempo donde cometiste errores, donde te equivocaste, donde fallaste, donde confiaste en tus fuerzas, en tu capacidad, donde quizás tu soberbia y tu orgullo te hizo colocar en un nivel. Pero ahora tú sabes, ya has pasado por una madurez, ya has pasado por experiencia, ya tú sabes que apartado de mí nada puedes hacer. Pero ahora esta segunda oportunidad, escúchenme mis amados, es una segunda oportunidad que tenemos que aprovechar, porque esta segunda oportunidad que Dios nos está dando es una oportunidad para que nos formemos en Él, para que nos llenemos del conocimiento y le pidamos la sabiduría a Él, para que a partir de este momento nosotros tomemos decisiones no basados en nuestra fuerza, no basado en nuestra experiencia, no basado en nuestros impulsos humanos, sino que a partir de ahora nos tomemos de la mano. Señor, tú lo sabes todo. Es la actitud que nosotros debemos tener, mis amados, en este tiempo. Una actitud donde bajemos un poco nuestra altivez, nuestra autosuficiencia y digamos, Señor, a partir de ahora yo quiero depender de ti. Este es el principio número 1 de cómo levantarnos después de la caída. Ese principio entonces nos enseña que nosotros necesitamos aprender a depender de Dios, que nuestras fuerzas nosotros no podemos, que todas las veces que nosotros intentemos salir adelante de acuerdo a nuestra manera, vamos a fracasar. Pero cuando nosotros nos tomamos de la mano de Dios, vamos a poder ser levantados. Tal vez hasta aquí tú eras como ese león que dijo, no, esto es muy difícil, es muy complicado. Pero quiero decirte que si nos tomamos de la mano de Dios, si dependemos de Dios y comenzamos a caminar en la voluntad de Dios, Dios nos va a llevar a la cúspide. Dios nos va a llevar a eso que nosotros en este momento vemos tan difícil, tan complicado, pero que tomados de la mano de Dios no es difícil, sino que nosotros dependemos de Él. Lo segundo, lo encontramos en el libro de Jueces, capítulo 13, versos 5 en adelante. Este segundo principio yo le he titulado tener la capacidad de levantarse después de desviarse de los planes de Dios. Nosotros en algún momento de nuestra vida hemos querido hacer nuestros propios planes. Dios tiene un plan con nosotros. Escúchenme por favor. Cuando nosotros comenzamos esta serie que estamos trabajando los días jueves, en lo que era la misión de vida, ahí entendimos nosotros que Dios para cada uno de nosotros tiene un plan. Que Dios desde el principio ha diseñado un plan para cada uno de nosotros. Y lo más sabio que podemos hacer en este tiempo es ceñirnos a ese plan. Dice la Escritura en el libro de Jueces, capítulo 13, verso 5, pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento. Y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Y la mujer vino y dice la Escritura, y se lo contó a su marido diciendo, un varón de Dios vino a mí, cuyo aspecto era como el aspecto de un ángel de Dios, temible en gran manera, y no le pregunté de dónde ni quién era, ni tampoco él me dijo su nombre. Y me dijo, he aquí que tú concebirás y darás a luz un hijo, por tanto ahora no bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda, porque este niño será nazareo a Dios desde su nacimiento hasta el día de su muerte. ¿De quién nos está hablando esta historia? Esta historia nos habla de Sansón. Sansón era un hombre que había sido escogido por Dios desde el vientre de su madre. Tenía un propósito, como nos lo muestra aquí la Escritura, que era liberar a su pueblo. Su nombre en hebreo significa luz de sol. Dios lo había colocado como una luz para que fuera ese luminar en la tierra, para que fuera esa persona que marcara la diferencia. Entonces nosotros nos podemos dar cuenta que Dios desde el principio tiene propósitos. Dios tiene un propósito claro con tu vida. Dios tiene un propósito claro con mi vida. Y nosotros tenemos que aprender a discernir, aprender a entender ese propósito, tener claridad de qué es lo que nosotros vamos a hacer en esta tierra. Tú no estás aquí por casualidad, yo no estoy por casualidad. Entendamos, mis amados, que si Dios nos tiene con vida hasta el día de hoy, es porque Dios tiene un plan grande con nosotros. No corramos en contra de la corriente de Dios. No luchemos más contra Jesús.
Yo creo que es un tiempo para que nosotros digamos, aquí me entrego, Dios, y quiero que tú hagas conforme a tu voluntad. A pesar que Sansón había sido un hombre escogido por Dios, un hombre que el Señor había diseñado un plan perfecto. Dice la escritura en el versículo 17 de Jueces 16, dice que le descubrió su corazón a una mujer filistea, dice la escritura, le descubrió pues todo su corazón y le dijo, nunca a mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Si fuere rapado, mi fuerza se apartará de mí, me debilitaré y seré como todos los hombres. Dios tenía un plan con este hombre, pero este hombre quiso dejarse llevar, dejarse atraer por las cosas del mundo. Quiero decirte en esta mañana, hoy en esta hora, que Dios también tiene un plan para cada uno de nosotros. Y quizás en más de una ocasión, por nuestras acciones, por nuestro comportamiento, nosotros nos desviamos del plan de Dios. Y así como le sucedió a Sansón, que comenzó, digamos, a desviarse, a irse, a inclinarse por la carne, a hacer cosas desagradables, confesarle, como dice aquí la escritura, a una mujer filistea, el secreto de su fuerza. Dios le había dicho que no tuviera ningún tipo de contacto con personas ajenas, con personas de otros pueblos, y menos de los filisteos, que eran los enemigos de Dios. Mis amados, aquí entendemos algo que es bien interesante. Dios tiene un plan contigo, Dios tiene un plan con tu familia. Dios tiene algo que desde antes de la creación tenía diseñado. Pero muchas veces nosotros tomamos las cosas de Dios y nos parecen interesantes, nos parecen buenas, pero nosotros queremos seguir coqueteando con las cosas del mundo. Necesitamos nosotros afinarnos bien, necesitamos nosotros verdaderamente tomar las cosas de Dios en serio y cortar con todo aquello que es desagradable ante los ojos de Dios, que a la postre no nos traerá resultados. Dice el versículo 30 de este mismo pasaje de Jueces 16, y dijo Sansón, muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó con toda su fuerza y dice la escritura que cayó la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella. Y los que mató al morir fueron muchos más que los que habían matado durante su vida. Y descendieron sus hermanos y toda la casa de su padre y le tomaron y le llevaron y le sepultaron en Sora y Estaol, en el sepulcro de su padre Manoah, y él juzgó a Israel 20 años. A mí me impacta cuando leo esta parte que dice que mató en ese instante. Tuvo una victoria, Dios le permitió aún en el último momento, aún al finalizar el ministerio, al finalizar su carrera, Dios le permitió la victoria. Ahora, yo entiendo que si de repente alguien cayó, alguien se desvió del propósito de Dios, pero que si te arrepientes, que si reconoces que hiciste mal, que si tú dices, Señor, perdóname porque yo cometí errores, Dios te puede levantar de nuevo para que lleves a cabo ese plan, esa meta, ese propósito que Dios ha dejado establecido. Aquí es muy importante, mis amados, nosotros en el momento que caemos podemos tomar dos decisiones. La primera de ellas es quedarnos caídos, quedarnos abatidos y decir, yo definitivamente no sirvo para esto, yo definitivamente me devuelvo, esto me quedó grande, esto no es para mí, está muy alta esta colina, está muy rocoso esto no es para mí. O tomar la decisión de decir, Señor, voy a tomar esto como una experiencia y ahora me voy a levantar y así como tú me has llamado, Señor, ahora voy a sacar todo el potencial, voy a entregar toda mi vida para que tú comiences a cumplir el plan. Ya dejo a un lado mi agenda, dejo a un lado mis proyectos, dejo a un lado lo que yo había planeado hasta hoy en mis fuerzas y ahora, Señor, abro mi corazón para comenzar de nuevo. Este es un tiempo para comenzar. Tu pasado, escúchame por favor, tu pasado no determina tu potencial. Tu pasado no determina a dónde tú vas a llegar. Si tú fallaste en el pasado, eso es parte ya del ayer. La Biblia dice que las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Lo que determina lo que va a ser nuestro futuro es la gracia de Dios en nosotros. Lo que va a determinar de aquí en adelante, si fallaste en el ministerio, si tal vez tú ya no en este momento dices yo simplemente soy uno más en el montón, yo quiero decirte que no importa lo que tú hayas hecho. Si tú le pides perdón de corazón al Señor, así como Dios en el último momento, en los últimos instantes, en el último episodio de la vida de Sansón, le dio la oportunidad de tener una victoria que nunca antes la había tenido, Dios también nos habla en este tiempo, que nuestro postrer estado será mayor que el primero. Este es el momento de levantarnos, mis amados. ¿Cómo me levanto de una caída? ¿Cómo yo nuevamente vuelvo a restaurar mi vida?
Cuando yo le digo, Señor, a partir de este momento voy a enderezar mis planes, voy a enderezar mi agenda, voy a enderezar mi vida y lo pongo todo de las manos tuyas, Señor. Y escúcheme, de aquí en adelante, la victoria no va a ser determinada por tus fuerzas o por tu capacidad. La victoria a partir de este momento va a ser determinada por la gracia de Dios en tu vida. Es Dios el que te da esa segunda oportunidad para que tú te levantes de la caída y digas, Señor, a partir de este momento yo entrego mi vida y comienzo a caminar como tú dices. Perdóname porque fallé. Perdóname porque quise tener una duplicidad en mi vida. Estar en las cosas tuyas, pero aún seguir simpatizando, seguir coqueteando con el pecado, seguir buscando las cosas del mundo, teniendo una fachada, una apariencia de muy espiritual, pero mi corazón llevado por las cosas del mundo. Señor, a partir de este momento yo entrego mi vida a ti y comienzo a vivir verdaderamente como tú tienes en tus planes. Lo tercero que yo podría hoy compartirles es que necesitamos tener la capacidad de levantarnos después de haber sido derribados. Hay cosas en las cuales nosotros fuimos los protagonistas. Caímos porque nosotros buscamos esa caída. Caímos porque desobedecimos lo que Dios decía. Caímos porque quisimos estar apartados de las cosas de Dios y hacer las cosas a nuestra manera. Y por eso cometimos errores, cometimos fallas. Pero ¿qué de aquellos que pretendiendo hacer las cosas bien y seguramente caminando con las cosas de Dios, tratando al máximo de obedecer, a pesar de eso tuvieron caídas, fueron derribados? No que lo quisieran hacer de manera propia o voluntaria, sino que fueron terceros los que causaron esa desgracia, esa calamidad, ese sinsabor en la vida. Muchas veces, mis amados, nos pasan situaciones en la vida que nos hacen sentir derribados, que nos hacen sentir que hemos llegado ya al final, que nos hacen sentir en momentos determinados que ya todo se acabó, que ya no hay esperanza. Hablo por aquellas personas que quizás han pasado por situaciones de separación, quizás han pasado por una situación de una pérdida de un familiar, o que han pasado por situaciones de pérdida en la parte material, o personas que han pasado por una traición, o personas que han pasado por una enfermedad, o personas que tienen problemas en su casa, con su cónyuge o con sus hijos, y que dicen, ya no hay nada que hacer. Este hijo se perdió, esta hija se perdió. No hay nada que hacer, este matrimonio se acabó. Esta persona me traicionó, esta persona me engañó, esta persona fue infiel conmigo, ya no hay nada que hacer. Este diagnóstico es fatal. De esta enfermedad ya no me voy a levantar. Hay personas que tal vez están escuchando el mensaje o que lo van a escuchar, que dicen, yo he sido derribado. Esa enfermedad me ha derribado. Esa decepción sentimental me ha derribado. La parte financiera está quebrada, de aquí ya no me levanto. No hay nada que hacer, perdí todo mi trabajo, todo mi esfuerzo, todo lo que yo había cosechado por culpa de una crisis, por culpa de un mal negocio, por culpa de un tercero. Estoy quebrado, estoy fracasado. ¿Qué hacemos? ¿Cómo nos levantamos después de una caída? Acompáñenme por favor ahí a sus Biblias en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 14, verso 19. Vamos a ver una parte de la vida de un hombre de Dios, que fue el apóstol Pablo. Un hombre que sí, en un momento determinado de su vida era un perseguidor, era un hombre que no quería las cosas de Dios, era un hombre que se ha convertido aún en una amenaza latente para el pueblo cristiano, pero que un día este hombre entrega su vida al Señor. Dios tiene que derribarlo en su caballo, Dios tiene que enceguecerlo, Dios tiene que mostrarle que no puedes estar en contra de Dios, porque si él se opone a las cosas de Dios va a terminar en fracaso. Y este hombre entiende, este hombre comprende que definitivamente le faltaba algo en su vida. Es este hombre que dice, todo lo tengo por basura si no tengo el conocimiento de Dios. Es este hombre que dice, yo con Cristo estoy completo. Ahora ya no vivo yo, mas ahora vive Cristo en mí. Es este hombre que dice, a partir de este momento dejo a un lado todos mis planes, dejo a un lado toda mi agenda y ahora decido servirle a Dios. Y entrega su vida a Dios, se consagra a Dios. Y uno podría decir, una persona que está consagrada a Dios, una persona que está determinada para servirle a Dios, seguramente que siempre le va a ir bien.
Pero encontramos en la Biblia esta historia que dice la Escritura que entonces vinieron los judíos de Antioquía y de Inoquio, y dice la Escritura que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo, escuche, lo arrastraron, lo llevaron, lo apedrearon, lo tiraron y la gente pensó, este ya está muerto. Lo arrastraron, dice que fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Este hombre Pablo llegó al límite. ¿Y qué estaba haciendo? ¿Estaba caminando en contra de las cosas de Dios? No, a esta altura de su vida, este hombre le estaba sirviendo a Dios. Y por causa de servirle a Dios, vinieron los problemas, vinieron las dificultades. El apóstol Pablo vivió en carne propia, escúchame por favor. Este hombre vivió en carne propia lo que es ser literalmente derribado, estar en el piso, casi que ya no había nada que hacer. Dice la Escritura que pensaban que estaba casi muerto. Pero ¿por qué no murió el apóstol Pablo en esta oportunidad? Y uno se podría preguntar por qué, por ejemplo, con el caso de Esteban, que también le quiso servir, y por qué en el primer día, en su debut, también fue su despedida. Y por qué fue apedreado y por qué murió Esteban y por qué Dios no permitió que Pablo muriera también apedreado. Simplemente porque Dios tenía un plan, Dios tenía un propósito en la vida de este hombre Pablo. Escúchame, podrías haber quedado derribado, podrías haber quedado derrotado después de ese fracaso, después de esa derrota, después de esa separación, después de esa quiebra, ahí haber acabado todo. Y tal vez algunos dicen, yo estoy como en las cenizas, pero ahí de esas cenizas Dios te va a levantar. De ahí de ese momento, si Dios te permitió pasar ahí y te dio las fuerzas para estar hasta el día de hoy aquí escuchando las cosas de Dios, es porque seguramente Dios dice, pasaste por un fracaso, pasaste por una derrota, pasaste por una decepción, pasaste por una traición, pero sigues viva, pero sigues vivo, es porque yo tengo un plan y te voy a levantar. El apóstol Pablo no murió ahí porque Dios tenía un plan. Tú pasaste esta prueba, tú pasaste esta dificultad, tú pasaste por este momento difícil y sigues en pie, es porque Dios tiene algo grande para hacer contigo en esta vida. Es porque seguramente a través de tu vida, a través de tu testimonio, a través de lo que tú vas a hacer, a través de todo lo que tú has pasado, ahora tú vas a levantar a otras personas, ahora tú vas a restaurar a otras personas, ahora tú vas a tener la autoridad y el bagaje para poder decir a esa mujer, a ese hombre, a esa familia, mira, yo pasé por situaciones tal vez parecidas o peores de las que tú has pasado, pero Dios me levantó. A mí también me dejó mi esposo. Otros dirán, a mí también me dejó mi esposa, pero salimos adelante, Dios me levantó. Yo también me quebré en ese negocio, yo también pasé por dificultades, pero tuve algo y es que me tomé de la mano de Dios y Dios me levantó, Dios me sacó de este hoyo, Dios me sacó del lodazal, Dios me ha dado una nueva oportunidad. Y eso es, mis amados, cómo levantarnos después de la caída. Entender que Dios no nos deja caídos, que si nosotros nos tomamos de la mano, la única manera para podernos levantar de la caída es tomarnos de la mano del Señor. Y vendrán momentos duros, sí, algunos estarán pasando fruto de esta crisis por situaciones difíciles y mi consejo en esta hora es la mejor decisión que tú puedes tomar en esta hora, es tomarte de la mano de Dios, es comenzar a depender de Dios, es comenzar a llenarse de la sabiduría de Dios que está ahí en la palabra para entender cada uno de los principios que Él tiene para levantarnos. La Biblia está llena de historias de hombres y mujeres que pasaron por momentos difíciles, que pasaron por circunstancias adversas, que pensaron que estaban fracasados, que pensaron que ya no había nada que hacer, que estaban derrotados porque los ejércitos enemigos eran mucho más grandes que ellos, porque ese gigante era mucho más grande que ese pequeño joven de 16, 17 años, pero que tan solo con 3 piedras, pero direccionado por Dios, pudo derrotar al gigante. Y eso es lo que el Señor en esta mañana nos quiere decir. No importa cuál sea la situación, no importa cuál sea la crisis, no importa cuál sea el gigante que se esté levantando en tu vida, si tú te tomas de la mano de Dios y dependes de Dios, tenlo por seguro que Dios te dará la victoria. Por eso el mismo apóstol Pablo le escribió a los Corintios, habiendo pasado por toda esta experiencia, habiendo pasado por estos momentos en carne viva, en carne propia, habiendo vivido todo esto, tenía el bagaje para poder enseñarles, para poderles decir a los discípulos, para poder abrir iglesias y poder decir, yo soy apóstol del Señor Jesucristo. Él me llamó con un propósito. Es el único que aquí en la tierra pudo subir hasta el tercer cielo y ver la grandeza de lo que Dios tenía, ver el paraíso, ver todo lo grande que tenía. Después de que estaba casi muerto, Dios lo levantó como el gran apóstol Pablo. Dice la escritura en 2 Corintios capítulo 4, versos 8 y 9. Que estamos atribuidos en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados. Versículo 9. Perseguidos, mas no desamparados,
derribados, pero no destruidos. Diga conmigo, derribados, pero no destruidos. Mis amados, no importa la situación, no importa cómo estés hoy. Dios te ha traído para la sala. Dios te ha traído hasta acá. Dios te ha permitido escuchar este mensaje para decirte, pueda que te sientas desamparado, pueda que te sientas sola, pueda que te sientas solo, pueda que en momentos de nuestra vida decimos, yo estoy rodeado de mucha gente, pero al final tú dices, yo estoy solo. Sí, puedo tener familia, sí, puedo tener, qué sé yo, primos, tíos, esposa, hijos, padres, pero llega el momento en que nos sentimos como desamparados. Sentimos que como que no hay con quién hablar, no hay con quién desahogarnos. Pero hoy el Señor nos dice, yo estoy contigo, y pueda que te sientas desamparado, pero no te sentirás derribado, no estarás destruido, no estarás caído, porque yo te he traído para levantarte. Escúcheme, el haber sido derribado no es un sinónimo de haber sido derrotado. Diga conmigo, el haber sido derribado, el haber sido derribada no es un sinónimo de haber sido derrotado o derrotada. Fuiste derribada, pero no estás derrotada. Debemos tomar el ejemplo de Pablo, sacudirnos de cualquier polvo que traigamos del pasado, de cualquier sombra de derrota, de cualquier sombra de traición, de todo lo que hicieron en contra nuestra, y comenzar a tomar fuerzas y decir lo que dijo el apóstol Pablo. Atribulados en todo, mas no angustiados. En apuros, mas no desesperados. No te desesperes. Aprende a esperar en Dios. Dios tiene un tiempo para todo. El tiempo de Dios es perfecto. Y tal vez te sientas perseguido, pero no estás desamparado. Dios está contigo, aunque tú te sientas sola, aunque tú te sientas solo. Aunque tú digas, pero es que yo siento que no tengo el respaldo de nadie. Hoy Dios nos dice, no te preocupes, tú no estás desamparado, tú no estás desamparada, yo estoy contigo. Tal vez derribada, tal vez derribado, pero no estás destruido. Escúchame por favor, nunca digas que es tarde. En Dios siempre hay nuevas oportunidades. Es que yo ya estoy viejo, es que yo ya estoy vieja, es que ya no tengo ninguna oportunidad, es que ya se me acabaron las fuerzas. Es que ya siento que estoy como débil físicamente. Es que yo ya me siento como enfermo. Escúchame, nunca digas que es tarde. Estamos en la mejor oportunidad. Estamos en el mejor tiempo para volvernos a levantar, mis amados. Como les dije, con una diferencia muy grande. Número 1 y la más notable es que Dios está con nosotros. Número 2, tenemos la experiencia, tenemos el bagaje. Tenemos ya la autoridad porque entramos, porque pasamos por ese horno de fuego, pero vimos cómo Dios nos sacó y nos dio la victoria. Y nuestro postrer estado va a ser mucho mayor que el primero. 3 principios en nuestra vida, mis amados, que nos ayudan para cómo levantarnos después de una caída. Y concluimos. Número 1, qué lindo es saber que el Señor Jesucristo es nuestra esperanza. Que aunque nosotros seamos como frágiles, que nosotros seamos, digamos, como el barro, tenemos de nuestro lado, tenemos en nuestro corazón a Jesús, que es la roca firme. Y si nosotros estamos en la roca firme, que es Jesucristo, aunque vengan ríos, aunque vengan vientos y peguen con ímpetu, nosotros nos mantenemos porque estamos firmes en la roca, que es el Señor Jesucristo. ¿Cuántos pueden decir amén? Número 2, Jesucristo te da segundas oportunidades. Aunque hayas tropezado, aunque hayas caído, aunque le hayas fallado a Dios, escúchame por favor. La Biblia dice, porque nuevas son cada mañana sus misericordias y grande es su fidelidad. Diga conmigo, sus misericordias son nuevas cada mañana y su fidelidad es grande. ¿Cuánto lo pueden creer? De manera pues, mis amados, que no permitas que sus errores del pasado te definan. No, mis amados. Al contrario, que sea el inmenso amor de Dios, ese amor
del Señor Jesucristo, que derramó hasta la última gota de sangre para que tú fueras limpiado, para que tú fueras perdonado, para que tú fueras justificado. Y si fallaste y si te equivocaste, pero has entregado tu vida a Jesús, y si tú no has entregado tu vida a Jesús, este es el momento para que tú digas: Señor, yo entrego mi vida a ti. Reconozco mi pecado, reconozco que te he fallado, reconozco que en mi fuerza no soy capaz. Señor, entrego mi vida, entrego todo lo que soy. Hoy me arrepiento y pongo toda mi fe, pongo toda mi esperanza en ti, Jesús. Y escúchame, ese poder de Dios que reside en tu vida es lo que nos tiene que distinguir. Ya no somos nosotros, y cuando nos estigmaticen, nos digan: es que usted era, ahora ya no soy. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no viven conforme a la carne, sino conforme a su espíritu. Eso lo encontramos en Romanos capítulo 8, verso 1. No permitas que nadie más te condene, no permites que nadie más te señale, que nadie más te juzgue. Si tú estás en Cristo, ya no hay ninguna condenación. Si te sientes o te sentías fracasado, si sentías que te habías desviado de los planes de Dios, si sentías que estabas derribado, hoy puedes encontrar esa esperanza solamente si tú decides caminar de acuerdo a la voluntad de Dios. Es tu oportunidad, es tu decisión. Tú verás si sigues caminando en tus fuerzas, en tu capacidad, y seguirás pasando por situaciones difíciles que tendrás que enfrentarlo solo. O decides caminar conforme a la voluntad de Dios. Y pueda que vengan momentos difíciles en tu vida. Pero es que una cosa, mis amados, es luchar en nuestras fuerzas, en nuestra capacidad, y otra cosa es luchar tomados de la mano de Dios, sabiendo que Él va con nosotros y que como poderoso gigante nos dará la victoria. 3 principios para tu vida. Ten la capacidad de levantarse después de no haber cumplido con las promesas hechas. Número 2, ten la capacidad de levantarte después de haberte desviado de los planes de Dios. Y número 3, ten la capacidad de levantarte después de haber sido derribado. Y solo te dejo 2 preguntas para que tú te cuestiones durante este día. ¿Cuál puede ser la clave para sobrevivir a un problema por fuerte que sea? ¿Cuál crees tú después de escuchar esto que Dios hoy nos ha hablado? ¿Cómo nosotros podemos sobrevivir después de un problema fuerte que estemos viviendo o que vayamos a vivir? ¿Qué consejo le podría dar a alguien si te preguntase esto? Y número 2, ¿por qué muchas personas deciden no continuar su carrera después de haber fracasado? ¿Cuál será la razón? ¿Por qué tú decidiste seguir la carrera a pesar que has fracasado? Respóndete estas 2 preguntas, guárdalas en tu corazón y seguramente que Dios en algún momento te las va a demandar. Porque seguramente en estos días se va a atravesar alguien en tu camino y tú vas a decir: wow, yo sé que es. Dios me dio una palabra estos días, ahora tengo un consejo para ti. Oremos al Señor y pidámosle que nos ayude para comenzar a priorizar las metas más importantes en nuestra vida, a fin de que nosotros verdaderamente veamos un norte claro y nos podamos levantar y podamos seguir adelante. Démosle prioridad a las cosas de Dios, mis amados. Vamos nuevamente a retomar esos tiempos a solas con Dios. Desahoguémonos en Él. La palabra descansar es ir donde un amigo y contarle sus males, sus problemas, sus dificultades. Ese amigo es Jesús. Y Él hoy tiene las puertas abiertas para que tú vayas y le digas: Señor, yo quiero una segunda oportunidad. Yo quiero levantarme después de esta caída que estoy viviendo. Dame la fuerza, Señor, para volver a retomar. Perdóname porque me he dedicado más a las cosas materiales, me he dedicado más a las cosas del mundo y te he dejado a un lado. Cual Sansón, me he querido deleitar en los placeres de este mundo. Y tal vez hoy te sientas sin fuerzas, tal vez hoy sientas que no eres tan efectivo como lo eras antes. Pero qué bueno que Dios nos da una segunda oportunidad. Tal vez te sientas como ese Pedro, que a pesar que muchas veces has hecho promesas de cambiar, de dejar ese pecado, de dejar esa actitud, de dejar ese comportamiento, tú vuelves y recaes, pero Dios está ahí para levantarte. Tal vez tú eres esa víctima como le pasó al apóstol Pablo. Tal vez tú has pasado por situaciones donde dices: yo he querido hacer las cosas bien, yo he querido caminar rectamente, yo he querido agradarle a Dios, pero a pesar que pareciese que cada vez que quiero hacer las cosas de la mejor manera, se me levantan problemas, se me levantan dificultades. No te preocupes, tranquilo, tranquila. Dios conoce tu corazón, Dios conoce tu vida, y tarde que temprano Dios hará justicia contigo. Dios te dará la victoria.
La pelea no es nuestra, la pelea es del Señor. Recuerda que nuestra pelea no es contra sangre y carne, nuestra pelea es espiritual. Ninguna arma forjada contra nosotros podrá prosperar. Oremos al Señor. Padre, te damos gracias en esta hora. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por este aliento de vida que tú nos das. Gracias porque sabemos, Señor, que tú nos traes con un propósito. Y seguramente tú nos traes con el fin de restaurar, de levantar, de volver a colocar como originalmente, Señor, tú habías establecido tus planes para con nosotros. Pero que por alguna circunstancia en nuestra vida nos desviamos, pero que aquí estamos, Señor, en esta hora para nuevamente retomar las cosas. Que no nos dejemos, Señor, llevar por la circunstancia, la situación que estamos viviendo, sino que al contrario, Dios, tomemos todo esto que estamos viviendo como una experiencia para comenzar a hacer las cosas de una manera ordenada, de una manera correcta, Señor. Perdónanos y que esta sea la oportunidad de aquí como hijos tuyos nos reunimos para decirte, perdónanos, Señor, porque muchas veces te hemos fallado, porque tal vez te hemos decepcionado, Señor. Perdónanos porque tal vez pudiendo estar mucho mejor en la parte espiritual, nos hemos conformado con ser parte del promedio. Perdónanos, Señor, porque a pesar que nosotros sabemos que tener ese comportamiento, tener esa actitud no es agradable ante tus ojos, preferimos, Señor, siguiendo actuando de esa manera, seguir con ese comportamiento. Perdónanos, Señor, porque tenemos que morir al orgullo que todavía está en nosotros, Dios. Ayúdanos a ser dóciles. Ayúdanos a ser humildes, Dios. Ayúdanos a depender cada día más y más de ti, Señor amado. Aquí están tus hijos, Señor, que hoy con respeto, que hoy con humildad han escuchado este mensaje. Tú conoces la vida de cada uno de ellos, tú sabes la situación que ellos han pasado, tú sabes los momentos difíciles que ellos han tenido que atravesar, Dios. Pero algo que nos consuela es saber que si están aquí, que si están escuchando la palabra, es porque hay algo en ellos que los impulsa a seguir tomados de tu mano. Hoy reconocemos, Señor, que aún tenemos muchos defectos, muchas debilidades, que aún necesitamos morir a tantas cosas, Dios. Ayúdanos en este proceso de la santificación. Ayúdanos a apartarnos de todo aquello que no es agradable ante tus ojos. Y permítenos, Señor, ser levantados. Permítenos, Señor, como Sansón en el último capítulo de nuestra vida, poder tener la victoria. Señor, aquellas mujeres que se sienten solas, que se sienten abandonadas, que se sienten abatidas, que sienten que no tienen fuerzas para seguir adelante. Dios, en esta mañana te pido que tú les des fuerzas, que esta palabra, Señor, cobre vida en ellas, que se encarne en sus vidas y que puedan entender que no están solas, que no están abandonadas, que Dios está con ellas y que Dios las va a levantar, y que aquellas personas que se burlaron, aquellas personas que las difamaron, aquellas personas que las señalaron, que las criticaron, un día Dios va a callarle la boca y las va a levantar, Señor, como esas princesas que tú, Señor, estás levantando en este tiempo, estás edificando en este tiempo, Dios amado. Aquellos hombres que tal vez sienten que están sin fuerzas, que han fallado tanto y que ya sienten que definitivamente lo único que están haciendo es esperar que los días pasen. Hoy Dios nos da una palabra, nos está diciendo que hay que retomar las fuerzas, que las cosas buenas vienen, que estás en el mejor tiempo de tu vida, que estás en el mejor momento para comenzar a edificar, para comenzar a hacer, para comenzar a construir, principiando o comenzando por lo que es su parte espiritual, y Dios va a hacer cosas grandes. Cuando ya se sentía muerto, cuando ya la gente lo daba por muerto, Pablo tomó fuerzas, tomó experiencia y fue el gran apóstol Pablo. Mis amados, cuando sentimos que ya no hay nada que hacer, es el tiempo para levantarnos y ver cómo, tomados de la mano de Dios, podemos subir esa colina y un día decir: colina, tú que durante tanto tiempo me derrotaste, tú que durante tanto tiempo te burlaste de mí, ahora yo estoy en la cúspide, ahora puedo levantar bandera de victoria, porque el Señor me ha dado fuerza para conquistar. Te damos muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.